Bueno, bienvenidos a la segunda parte de Fundamentos de Redes de Datos. Vamos a empezar esta parte del curso haciendo una pregunta muy simple. ¿Cuáles son los tipos de información que circulan por una red de datos? ¿No? Para responder a esta pregunta, lo vamos a hacer en tres etapas. Para ello, primero vamos a definir qué cosa viene a ser un paquete. ¿Qué cosa es un paquete? Un paquete viene a ser una unidad de información que ha sido, como su nombre lo dice, empaquetado, ¿no? Para luego ese paquete ser enviado a la red. Se entiende que la red debe tener ciertas condiciones, ciertas características para que ese paquete sea procesado, sea analizado y luego se tome la decisión hacia qué siguiente enlace se dirige ese paquete con el objetivo de llegar a un lugar destino. Ese lugar destino puede ser una red LAN o podría ser cualquier otro elemento de la red. Entonces, los paquetes se caracterizan porque son independientes uno respecto al otro. Quiere decir que si un paquete es enviado a la red, incluso si salen del mismo punto de origen y se dirigen al mismo punto de destino, hay esa coincidencia y luego vienen más paquetes y más paquetes del mismo punto de origen al punto de destino, esos paquetes no guardan ninguna relación. No quiere decir que si un paquete viaja por una determinada ruta, los demás deben de viajar por esa ruta, ¿no? Hay casos en que incluso los paquetes en mitad de camino, ahí nomás quedan, son eliminados por los nodos intermedios. Otros paquetes toman otras rutas completamente distintas a la anterior. Entonces, en concreto, un paquete es una unidad de información que no hay ninguna relación entre ellos. Viajan completamente independientes. Eso es un paquete. Pero hay que recordar que un paquete se forma justamente porque la información que se quiere transmitir a la red es de un tamaño relativamente grande, que para poder ser ingresada a la red es necesario, a través de un proceso complejo, dividir en determinadas unidades que luego van a ser justamente empaquetadas para formar un paquete. A los paquetes también se le llaman datagrama. Los dos son conceptos, son terminologías que se utilizan para decir la misma cosa, ¿no? Entonces, la pregunta que podemos hacernos es, ¿cuáles son las características fundamentales que tienen los paquetes cuando viajan por la red? Lo que podemos decir es, resumiendo, independencia entre un paquete y otro. O sea, no hay ninguna relación entre ellos. Segundo, es necesario la presencia de tablas. Justamente esas tablas se conocen con el nombre de tablas de enrutamiento. Una tabla de enrutamiento me va a decir, para llegar a una red de destino, cuál es el salto siguiente que tengo que realizar, ¿no? Está expresado de una manera muy simple en un router. Entonces, la tabla de enrutamiento es un elemento clave para el funcionamiento de los paquetes. En los paquetes está constituido por dos partes. Uno, los datos, que es justamente parte de la información que se va a enviar, y la otra es la cabecera. La cabecera está constituido por un conjunto de campos donde define justamente las características del paquete. Por ejemplo, es necesario saber un paquete de dónde sale y es necesario saber hacia dónde se dirige. Es decir, la dirección de origen, la dirección de destino. Sobre todo la dirección de destino es importantísimo porque en función de estos valores es que las tablas de enrutamiento van a ir guiando al paquete por dónde se va a dirigir. También es necesario asignar algún nivel de prioridad a los paquetes para que puedan ser tratados uno de alguna mejor manera con respecto a otro en función de prioridades. Bueno, podemos hacer una lista de características que es necesario que un paquete tenga. Todos ellos están concentrados en un conjunto de campos que a su vez forma la cabecera del paquete IP. Entonces, un concepto importante es la cabecera. Ahí justamente están, vuelvo a repetir, agrupados un conjunto de campos que van a definir la característica de todo el paquete.
Veamos a manera de un ejemplo muy simple cómo funciona un paquete. Yo tengo una red LAN, una red de área local que está a la izquierda, que lo he denominado la red A. Tengo una red LAN que está a la derecha, que le he denominado la red B. Y en el medio tengo una red que es la red WAN, la red amplia, lo que vendría a ser un sistema autónomo, entre otras cosas. Esta red LAN de la derecha y la izquierda desean intercambiar información. Y en el medio, la red WAN debe estar formado por un conjunto de nodos. A estos nodos se le conoce con el nombre de router. Y cada router debe estar constituido por dos elementos claves. Uno, las direcciones que identifican cada una de las interfaces. Y dos, las tablas de enrutamiento. Veamos en esta gráfica esos dos conceptos. Entonces, partamos de la premisa que quiero enviar información de la red A hacia la red B, ¿no? Entonces, todos los routers, incluyendo el que está en la LAN incluso, tiene interfaces. Vamos a poner un ejemplo, este router que está en la parte superior del medio. Este router tiene dos interfaces. Uno a la izquierda, que tiene un número asignado IP sub 3, y el otro a la derecha, que está asignado con el número IP sub 4, ¿no? Entonces, de similar forma, todos los interfaces deben tener números que identifiquen a cada una de las interfaces. Bien, a continuación deben tener tablas. Vamos a empezar con la primera tabla del primer router que está a la izquierda. Este router tiene una tabla que me dice si nosotros queremos dirigirnos a la red B está justo al lado derecho, lo primero que se tiene que ir es a la interfaz IP sub 1. Y justamente ese viene a ser el salto siguiente, el que está justo al otro extremo del enlace. Es lo único que sabe el router, ¿no? Entonces, el router va a IP sub 1, ¿por qué? Porque quiere ir a la red B, así dice la tabla. Cuando llegamos a este router de entrada de la nube, vamos a observar que hay una tabla que dice que si tú quieres ir a la red B, ¿no?, que está justamente a la derecha, primero tienes que ir a las interfaces que tiene el número IP sub 3, que viene a ser justamente el siguiente salto. Vamos ahora al router que está en el medio, pero en la parte superior, y vamos a ver que la tabla de enrutamiento dice que si quieres ir a la red B, primero tienes que ir a la interfaces IP sub 5. En IP sub 5, que viene a ser la interfase, una de las interfaces de este router, ahí debe llegar la información. Ese router va a contener también una tabla que de igual manera nos dice que para ir a la red B, vamos primero a la IP sub 12. Y finalmente, IP sub 12 ya está conectado a la red B. Ahí no hay que decirle nada. Entonces, si nosotros concatenamos la información que tiene cada una de las tablas, vamos a observar que si un paquete, como es el caso que está en la red A, quiere ir a la red B, va a seguir esta trayectoria que está con líneas de rojo punteadas, ¿no? Entonces, esta información llegará al otro extremo, estableciéndose la comunicación. Entonces, como ustedes observan, la red basada en paquetes funciona sí o sí si hay una tabla de enrutamiento definido previamente. Estas tablas pueden ser de manera estática o de manera dinámica. De manera estática es el administrador el que lo hace, y de manera dinámica es realizado a través de algoritmos y protocolos, de tal manera que de forma automática se generan las tablas, y si en algún momento hay una alteración de un enlace, inmediatamente es detectado y las tablas empiezan a tener valores actualizados, probablemente definiendo una nueva ruta con respecto a lo que ya estaba establecido en un inicio, ¿no? Vuelvo a repetir, a nivel conceptual, una red basada en paquetes
tiene dos conceptos que no debemos olvidar. Lo primero, la presencia de una tabla de enrutamiento. Y lo segundo, que es también tan importante como la primera, es que este protocolo, que es un paquete, debe ser aceptado siempre por todos los elementos que forman la red. Porque si hubiera uno de ellos que no desea hacer o no le entiende lo que viene y no interpreta como correctamente debería ser, inmediatamente el nodo lo elimina y nunca se va a establecer una comunicación. Entonces, la premisa fundamental es que ese protocolo que lleva los datos debe ser aceptado por todos. Si es así, la interconectividad está asegurada. Recuerden que se hizo una pregunta respecto a qué tipo de información viaja por una red. La primera respuesta es los paquetes. Segunda respuesta es los paquetes con etiquetas. Para ello, vamos a ver esta gráfica. Lo que esta gráfica me está diciendo es que los paquetes IP, observen ustedes el amarillo intenso y el amarillo claro, a los paquetes IP se le ha colocado delante una etiqueta. Yo lo he puesto así de manera muy simple, E1, lo he pintado de color verde para hacerlo bien claro la explicación, y he puesto la etiqueta E2 que lo he pintado de color lila. Entonces, vamos a observar, estamos observando aquí que hay dos tipos de paquetes IP, uno que tienen etiquetas ESU1 y otro que tienen etiqueta ESU2, ¿no? Quiere decir que hemos agrandado el paquete. Ya vamos a ver por qué, ¿no? De esta manera, estos paquetes pueden estar asociados, a manera de ejemplo, podría estar asociado a, si nosotros lo miramos a través de la red de la Internet, nosotros podemos decir, todos los paquetes que vienen de una universidad, le vamos a asignar la etiqueta ESU1. Todos los paquetes que vienen de otra universidad, le vamos a asignar ESU2. De tal manera que esa gran red, que es la WAN, conociendo el valor de E1 y E2 con anticipación, le va a dar un trato especial, ¿no? De tal manera que todos los paquetes de E1 viajan de repente por una determinada ruta y todos los paquetes que tienen la etiqueta ESU2 pueden viajar por otra ruta diferente a la primera. Y esto va a dar la sensación de que cada paquete tiene su trayectoria propia en función de la etiqueta. Justamente lo ilustro acá, ¿no? Miren ustedes aquí esta gran red. Cuando llegan los paquetes de color verde, E1, se van a generar tubos, tubitos, caminos virtuales, como quieran verlo ustedes, tanto para el color verde, que es E1, como para el lila, que es ESU2. Entonces, esos paquetes ya tienen un camino preestablecido y van a viajar de manera ordenada, y por lo tanto la red, los routers, porque entre estos dos nodos, en el medio hay varios routers, los routers le van a dar calidad de servicio a esos paquetes IP con etiqueta, porque es la etiqueta la que va a definir ahora dichas características y va a exigir a la red un comportamiento determinado. Entonces estamos hablando de paquetes IP con etiquetas. A esto le llamamos también la red que me permite transportar, llevar de un punto a otro IP con etiqueta. Le decimos que hay una conmutación basado en etiquetas, ¿no? Para que esto funcione, hay también conceptos fundamentales que hay que tenerlo claro, ¿no? En primer lugar, se tiene que adicionar una etiqueta a un paquete IP. Observar que tanto en esta forma de paquetes IP con etiquetas y en el caso anterior, que es paquete o datagrama, en los dos casos el paquete IP está presente. Nosotros no podemos sustraernos de la presencia del paquete IP. Siempre va a estar el paquete IP. Y aquí está el claro ejemplo, ¿no? Ahora, debe de existir una tabla de etiquetas. En la figura anterior
debería existir una tabla de enrutamiento. La tabla de enrutamiento analiza la cabecera del paquete IP. En este caso, la tabla de etiquetas no analiza la cabecera del paquete IP. Esta cabecera que está acá en ningún momento es analizado por los diferentes elementos de la red. Solo es analizado la etiqueta. Por lo tanto, tiene que existir una tabla asociada con etiquetas. Es diferente en una red de paquetes que tiene que haber una tabla de enrutamiento asociado a los valores que hay en la cabecera del protocolo IP, de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, la existencia de una tabla de etiqueta es un elemento indispensable en este modelo de red. La presencia de etiquetas y la presencia de tablas de etiquetas origina un modelo conocido como caminos virtuales. Caminos virtuales. Es decir, en esta figura, el camino de color verde vendría a ser un camino virtual y el de color rosado vendría a ser otro camino virtual. Pero para que esto se genere en la red, los routers que están aquí en el intermedio, tiene que ser anunciado, tiene que ser avisado. Se le tiene que decir, mira, oye, router, va a venir paquetes con tales valores de etiqueta, así que da la calidad que corresponde. Y así a todos los routers que forman parte de mi Red One. Pero esto tiene que realizarse en una manera estandarizada. Por eso es que empiezan a surgir acá los denominados protocolos de señalización. Justamente la función de un protocolo de señalización es, primero, solicitar el camino y la reserva del caso, y luego confirmar que esa reserva y ese camino está establecido. De tal manera que el protocolo de señalización, este protocolo de señalización, cuando va de un punto al otro punto y luego retorna, entonces aseguramos que ya existe un camino establecido. Y un camino con garantía, porque este protocolo va a exigir ciertos parámetros a cada router que está formando justamente ese camino virtual, ¿no? Entonces estamos hablando de una red basado en circuitos. Claro, circuitos virtuales, porque en el momento en que la señalización le vuelve a decir a los routers, ahora elimina todo lo que te había dicho anteriormente, todas las reservas, elimínalo, todos los caminos que habías hecho, elimínalo, nuevamente nos quedamos en una red IP. Es decir, empieza a trabajar nuevamente las tablas de enrutamiento. Recuerden que esta red sigue siendo IP. Por lo tanto, las tablas de enrutamiento tienen que existir. Solo que ahora se le ha adicionado una nueva tabla que viene a ser la tabla de etiquetas. Y justamente cuando viene paquetes IP con etiqueta, son las tablas de etiquetas las que empiezan a funcionar de manera adecuada, ¿no? Bien, y hay una pregunta que nos podemos hacer acá, que es muy importante también responderlo, es ¿qué pasa con el valor de la etiqueta? Ese valor que se puso al inicio, ¿es la que se va a mantener siempre a lo largo de la red hasta llegar al destino? Bueno, la respuesta es que las etiquetas van cambiando de valor de punto, de nodo en nodo. Por lo tanto, las etiquetas solo tienen un significado local. Solamente tiene en este router y en este enlace, o en este, según sea el caso, allí nada más tiene significado. Una vez que llegue al otro nodo, ya ese valor, llegando ya al nodo, ese valor deja de tener sentido y ahora el nuevo valor, porque justamente ahí está, cambiar de valor, el nuevo valor va a empezar a tener sentido en este segundo router. Cuando este segundo router envíe el paquete IP etiquetado hacia un tercer router, ahora dejará de tener valor cuando llegue el tercer router, porque ahí habrá otro valor, ¿no? Entonces, importante esto, ¿por qué? Porque va a permitir que se puedan reutilizar las etiquetas, de tal manera que no va a existir ningún tipo de incongruencia
ningún tipo de dependencia si es que en un momento determinado un paquete IP tiene una etiqueta determinada, un valor, y más adelante, N router más adelante, viene otro paquete IP que viene de otra aplicación y que coincidentemente tenga la misma etiqueta de la otra aplicación, no, por más que coincidan, no tiene que ver ninguna relación, ¿no? Son completamente independientes. Y eso es importante en este modelo. Una cosa también interesante que debemos de ver es que en los nodos tienen que existir las tablas de enrutamiento y también tienen que existir las tablas de etiqueta. Los dos tienen que existir. Vamos a ver un ejemplo, vamos a hacer una similitud para poder entender este escenario. Miren, ¿qué pasa si nosotros tenemos, voy a hacer un ejemplo a nivel de alumnos para que se entienda mejor esto, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un grupo de alumnos que están en un pabellón de una universidad y queremos que todo el grupo de alumnos vayan a otra universidad para continuar una conferencia, una charla, lo que sea. Y queremos que todos los alumnos viajen por toda una ciudad que une, ¿no? Que va a unir a estas dos universidades que son distantes. Entonces, yo le voy a decir a los alumnos, porque yo voy a hacer a veces de protocolo, yo voy a hacer el protocolo de señalización, yo le voy a decir, señores alumnos, en este momento yo voy a definir que ustedes tienen una etiqueta igual a 5. Le voy a asignar el número 5 y todo el mundo va a tener en el pecho una etiqueta 5. Pero ojo, ustedes son IPs, ustedes son mis alumnos, son IPs, pero le voy a colocar una etiqueta número 5 para que los elementos que formen la red le empiecen a reconocer. Entonces, le digo, esperen un momentito que voy a coordinar con los demás elementos que forman la red, porque si yo no les aviso, no les van a hacer caso. Entonces, me voy al la primera persona de la red, que puede ser el vigilante de la universidad, que está en la puerta principal, y yo le digo al señor vigilante, porque ese es IP, porque toda la información, son routers ahí, ese policía. Yo le digo a ese vigilante, digo, señor vigilante, van a salir mis alumnos de este lado, que está en este salón, y van a ir hacia afuera a otra universidad. Por favor, anótelo, usted se va a dar cuenta porque tienen el número 5 en el pecho, su etiqueta. Entonces dice, ah, perfecto, y yo le pregunto al vigilante, por favor, ¿me puede decir cómo llego yo a la otra universidad? Entonces él mira su tabla de enrutamiento y me dice, usted tiene que ir por ese camino. Vaya usted para allá, que ahí va a haber un policía que le va a atender. Pero como yo soy medio desconfiado, le vuelvo a repetir al vigilante. No se olvide que van a venir alumnos con una etiqueta igual a 5. Por favor, anótelo. No anótelo en otro lugar porque se vaya a confundir. Por favor, anótelo. Entonces va a crear una segunda tabla. Y ahí va a anotar los alumnos que vienen de tal facultad, tienen el número 5 de etiqueta. Y como él ya sabe que lo tiene que enviar allá, dice, ah, ya, lo voy a enviar por esta interfaz. Entonces va, lo envía, así lo está escribiendo en la tabla, pero le cambia de valor. Ya no es 5, sino ahora él lo va a cambiar y lo va a poner 10. O sea, así lo está escribiendo en la tabla. Si viene por acá con etiqueta 5, sale por acá con etiqueta 10. Y justamente va a seguir el camino que a mí me ha dicho como protocolo de señalización que debo seguir, ¿no? Entonces ya era 5, ahora vale 10. Entonces, voy yo, estoy viajando por la ruta que me ha dicho el vigilante, gracias a su tabla de enrutamiento, ya se creó las tablas de etiqueta, y voy al otro extremo, y en ese extremo voy del policía que me dijo, le digo, señor policía, mire, estoy coordinando con usted, van a venir mis alumnos con etiqueta 10, ya no 5, sino con 10, porque ya se cambió, eso lo sé yo, porque soy señalización. Le digo, van a venir con etiqueta 10, por favor, lo va a atender bien, correcto. Ellos van a ir a tal lugar. Usted avíseme, ¿por dónde van a ir? Porque yo también tengo que ir ahí. Estoy coordinando con todos. Y él saca su tabla de enrutamiento y me dice, vaya por este enlace. Perfecto. Y le digo a ese policía, por favor,
no se olvide, vienen con etiqueta 10. Anote en otro cuadernito y crea una segunda tabla de etiqueta, y dice, viene con la etiqueta 10, te vas por esta ruta por donde yo me voy a ir. Pues tiene que coincidir, ¿no? Y luego ese proceso se va a repetir hasta llegar al final. Y cuando llego al final, yo voy a retornar, pero voy a retornar verificando justamente que todo eso esté hecho, porque también soy desconfiado. Pues encuentro a un policía que esté en el camino, le digo, yo pasé hace un rato, por favor, quiero verificar si las tablas de etiquetas están bien. Y de pasadita, por favor, le va a atender mejora, le va a atender como corresponde, porque son excelentes mis alumnos. Estoy pidiéndole que le atienda bien, calidad de servicio. Entonces, de esa manera yo regreso hasta el aula donde dejé a mis alumnos y les voy a decir, ¿sabe qué, señores alumnos? Ya he coordinado bien, ya está el camino establecido, ese camino es exclusivamente para ustedes, ya reservé todo, así que pueden solamente dirigirse a la puerta, que de ahí le van a decir cómo llegar. Y efectivamente, llega el primer grupo de alumnos, y el vigilante ya no le tiene que preguntar nada, no le interesa la cabecera, no le interesa cómo se llama, de dónde viene, nada, 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 porque la etiqueta lo dice todo ahora, porque ha habido una coordinación previa, y entonces con la etiqueta número, en este caso 5, el vigilante de la puerta de la universidad de salida mira su tabla de etiquetas, que yo le había exigido cuando era señalización, y dice, ah, ya, con el 5 te vas por acá. Ah, pero un momentito, ahora ya no eres 5, eres número 10. Me cambió la etiqueta. Y sigue viajando, y cuando llegue al otro policía, el policía ya sabe que cuando viene 10, lo envía por allá y le pone 15. ¿Se da cuenta? Hasta llegar al otro extremo. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedido? Que los alumnos, gracias a esa etiqueta, han experimentado una trayectoria por la red de manera bastante ordenada y exclusivamente para ellos. En otras palabras, se ha creado un camino virtual entre las dos universidades a través del cual han viajado los alumnos. Es como si hubiera un tubo entre las dos universidades y por ese tubo han viajado todos los alumnos. Y eso se debe gracias a dos conceptos: la existencia de un protocolo de señalización y a la existencia de una tabla de etiqueta. Pero las tablas de enrutamiento juegan un papel importante en el proceso de la generación de las tablas de etiqueta. Porque si no hubiera las tablas de enrutamiento, recuerden que el protocolo de señalización es para crear las tablas de etiqueta. O sea que cuando se lanza el protocolo de señalización, no hay tablas de etiqueta. Para eso es un protocolo de señalización. Entonces, lo único que tiene que hacer el protocolo de señalización es confiar en las tablas de enrutamiento. O sea, que las tablas de enrutamiento tienen que existir también. No se pueden eliminar. Y sirve para crear luego las tablas de etiqueta. La cosa es que cuando vienen los datos, ya la tabla de enrutamiento ya no se usa. Solo se usa la tabla de etiqueta, ¿no? Entonces, cuando uno dice en una red basado en etiquetas, las tablas de etiquetas son los que tienen importancia, eso no quiere decir que estoy eliminando las tablas de enrutamiento. Sí, porque lo he utilizado, yo lo he utilizado al comienzo, así que no se puede eliminar, ¿no? Ahora, no se puede eliminar tampoco porque al fin y al cabo, una red basada en etiquetas es una red IP. Y por principio, una red IP, que viene a ser justamente paquetes, esos paquetes tienen que tener tablas, que son las tablas de enrutamiento. Entonces hay una coexistencia en las tablas, ¿no? Bueno, para ilustrar un poco mejor este concepto de tablas, este concepto de cambio de etiqueta, observemos esta tabla que me va a decir a mí, entre otras cosas, cómo funciona la red, ¿no? Miren, ¿qué me dice acá? Acá lo que me está diciendo es que si viene una información por la interfaz número 1, que está acá, y ese paquete IP tiene, o ese paquete simplemente, o paquete IP, porque son conceptos igual que datagramas, son el mismo concepto, viene con un valor 20,
dice, se envía por la interfaz número 2 con un valor nuevo que es el 80. Y si viene un paquete IP con 30, va a la interfaz número 3, cambiando el valor a 45. Entonces, justamente llega, en un momento determinado, llega el paquete IP. Tiene el valor 20, justamente ingresa por la interfaz 1. ¿Qué hace el router? El nodo lo envía por la interfaz 2 y le pone el valor 80. Y lo lanza justamente hacia la parte superior. Pero si ahora llegara un paquete IP con un valor 30 por la interfaz 1, lo va a enviar por la interfaz 3 y le va a cambiar al valor 45 su etiqueta. De esta manera, voy a crear esos caminitos que están acá, de color verde por un lado y de color lila por otro lado, ¿no? Si regreso a la lámina anterior, podemos observar entonces que los paquetes IP con etiqueta pueden seguir trayectorias preestablecidas debido a la existencia de una tabla de etiqueta. Ese es el elemento fundamental en esta teoría de paquetes IP etiquetados, ¿no? A este escenario nosotros le llamamos información o flujo de información tipo unicast, porque solo un tipo de información viaja por un camino y otro por otro camino. Son como si tuvieran veredas separadas, ¿no? Pero imagínense ustedes que en vez de que exista este valor, imaginariamente quiten este valor y solamente consideremos el de verde y olvidémonos un ratito el de color lila. Entonces, más, imagínense que ahora llega un paquete de color verde con etiqueta 20 y dice, ándense por el 2, la interfaz de salida 2 y con el 80. Y como este ya no existe, recuerden que esto bórrenlo imaginariamente, dice que si vienes por el 1 con el 20, también le envías al número 3 por acá y le envías con 45. O sea, este 45 sería de color verde. O sea, verde, verde, verde. ¿Qué está sucediendo? Que el paquete IP que llegó se ha copiado a dos interfaces distintas y con sus etiquetas también cambiadas. Entonces quiere decir que es como una tubería de agua que llega, la tubería de agua en un punto y en ese punto aparecen dos tuberías de agua por un lado y hacia el otro extremo, por el otro lado, de tal manera entonces que el agua, cuando llegue a ese punto, a ese nodo especial, el agua se reparte en dos y sigue fluyendo por tuberías diferentes, pero es el mismo flujo de agua, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, imagínense que al final yo tengo usuarios, dos usuarios que quieren recibir la misma información, pero están ubicados en lugares diferentes. Entonces, a ese escenario donde la información se divide hasta llegar a los dos usuarios diferentes, pero la misma información, a eso se le conoce como tráfico multicast, ¿no? Entonces, quiere decir que una red basada en etiqueta maneja también un escenario unicast y también multicast. Es muy importante porque hoy en las redes exigen multicast, ¿no? Y hay que estar seguro de que soporta multicast. Entonces, en conclusión, el manejo de una etiqueta permite el flujo de tráfico unicast, como ven en esta gráfica, y si quitamos este valor de acá y nos quedamos solo con el 20, puede generar también un tráfico multicast. Finalmente, como los routers analizan las etiquetas, no interesa la característica del paquete de datos. Puede corresponder a un protocolo o puede corresponder a otro protocolo y eso le es indiferente porque las tablas de etiquetas solo analizan las etiquetas. Entonces, este paquete hemos dicho que puede ser IP. Puede ser IP versión 4, puede ser IP versión 6 y puede estar hecho, como ven ustedes en esta gráfica, puede realizarse una conmutación basada en etiqueta. Entonces, tenemos una red que es multiprotocolo y basado en una conmutación de etiqueta. En inglés es Multi-Protocol, MP, Level Switch, LS.
Entonces, a este tipo de red se le conoce con el nombre de MPLS, Multiprotocol Level Switch. Es una red, es multiprotocolo, porque soporta protocolo IP versión 4, IP versión 6, y que la conmutación se realiza en función de la etiqueta, ¿no? Y ahí la importancia de este concepto. El otro tema, la otra respuesta a la pregunta, ojo que todo esto se originó por una pregunta sobre los tipos de información que viaja por una red de datos. La tercera respuesta es flujos. ¿Qué cosa es un flujo? Un flujo viene a ser paquetes IP, de eso no me puedo escapar, pero que tienen características similares, ¿no? Por ejemplo, un paquete IP podría analizar de dónde se originó, a dónde se va como destino, algún tipo de aplicación que está llevando, algún tipo de prioridad que le podemos asignar, etcétera, etcétera. Entonces, si previamente yo establezco que si estos parámetros ya están asociados a unos valores, o sea, todo paquete que viene de tal lugar, todos los paquetes que van a tal lugar, todos los paquetes que tienen tal nivel de prioridad, etcétera, etcétera, si esto se cumple, corresponde a un flujo número 1. Luego, puedo cambiar los parámetros. Si viene de dirección IP de otro sitio, va a otro sitio, tiene otro nivel de prioridad, etcétera, etcétera, corresponde a otro flujo, ¿no? Entonces, un flujo se define como un paquete IP, es conjuntos de paquetes IP, pero que guardan una relación, unas características comunes. Por eso que le diferencia entre un tráfico y otro tráfico. A eso se llama un flujo y otro flujo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, sigue siendo IP. IP no ha cambiado. Entonces, para poder ilustrar esas características comunes, yo me he atrevido a colocar colores. Entonces, todos los paquetes IP, porque todos esos paquetes IP que tienen características comunes, lo he pintado de color celeste. Y todos los paquetes IP que tienen otras características comunes, lo he pintado de color rojo. Por ejemplo, los paquetes de color celeste podrían venir de una determinada tienda. Y lo de color rojo podría venir de otro tipo de tienda. Entonces, todos los tráficos que salen de la primera tienda tienen características comunes. Y todos los tráficos que vienen de la segunda tienda, entre ellos tienen características comunes, ¿no? Entonces, cuando viaja por la red, si los dispositivos de la red son capaces de analizar esas características, va a ser capaz de separar los flujos. Vienen mezclados, pero los separa, justamente para darle calidad de servicio a la información. En eso se basa. Entonces, yo tengo acá una red, una WAN, o lo que sea, ¿no? Una red en general, y aquí hay diversos nodos que no lo he dibujado para no complicar la figura. Lo concreto es que esos nodos que están aquí adentro van a tener que analizar cada paquete IP y en función de su característica va a tomar acciones. Por ejemplo, una acción podría decir, mira, pasa por aquí, por arriba, vas otra vez y llegas acá. Y si viene de color rojo, dice, vas por acá, vas hacia abajo, etcétera, y continúa. Es decir, una acción puede ser, de hecho, que es una acción la más importante, es definir cuál es el siguiente salto, el famoso forwarding, para poder llegar al destino final. Entonces, eso va a definir una trayectoria asociado al flujo 1, es el de celeste, y el otro asociado al flujo 2, que vendría a ser el de rojo. Y una vez que tengo separados los flujos, el siguiente acto es que esa separación esté relacionada con calidad de servicio, ¿no? Y ese es justamente el fundamento de los flujos. Si miramos hacia atrás y nos remontamos a fines de la década de los 90, vamos a ver que se definió una red en Internet basada en IP utilizando flujos. A esa red se le conoce con el nombre de la Internet de Servicios Integrados, INSERV, cuyo pilar de ese modelo de red era justamente manejar flujos. Entonces, los routers de la Internet deberían de estar preparados para poder diferenciar un tráfico, a qué flujo pertenece
y aquí otro flujo pertenece. Lo que sucede es que en aquellos tiempos, los routers no tenían toda la electrónica, toda la performance para poder hacer en un menor tiempo posible toda esta separación. Hoy en día, los routers, los switches lo hacen, incluso hoy en día lo hacen, pero a nivel de hardware. Tarjetas tipo FPGA, que forman parte de los switches, ya hacen toda esta separación. Cosa que no sucedía hace 20 años atrás, porque la separación se realizaba netamente por software. Y por software era pues un tema muy complejo, y sobre todo en la Internet, que empezó a soportar gran cantidad de información, era prácticamente irrealizable esa idea. Es por eso que fracasó. Pero hoy en día se ha tomado esa idea de flujos, se ha replanteado a otros modelos, por ejemplo, el tema del control centralizado, ese, asociado con los flujos, es lo que origina la red denominada SDN, ¿no? Por eso que es importante entender y comprender cómo debe ser el concepto de flujos, ¿no? Entonces podemos sintetizar diciendo que datos con características similares son justamente lo que se conoce como flujos. Debe existir en esta red manejando flujos, tablas de flujos. Otra vez, tablas de flujos. Quiere decir que hasta ahora vamos contando ya 3 tablas. La tabla de enrutamiento, la tabla de etiqueta y la tabla de flujo. No quiere decir que una red debe tener las 3 tablas, ¿no? Depende del modelo de red que estemos implementando, podrá tener algunas de ellas. No necesariamente todas. Pueden ser todas, pero puede ser una sola, como es el caso de IP puro, o puede ser las dos, como es el caso de MPLS, o puede haber también las dos con flujos. O sea, depende del modelo de red que quiera yo o que queramos implementar, ¿no? Los flujos justamente me permite separar los tráficos, ¿no? Y esto debido fundamentalmente a que los equipos ya están preparados para realizar ello. Miren ustedes este escenario muy parecido al anterior, pero ahora observen que yo tengo otro tipo de tablas. Si el paquete IP que recibe este router por la interfaz 1 tiene una dirección IP de destino, de origen, puertos de origen y destino, identificadores de VLAN que están aquí indicadas en la tabla de color celeste, entonces decimos que pertenece al flujo 1 y la acción que se va a tomar es enviar hacia la interfaz 2. Pero también podría haber una segunda tabla que dice, no, yo no quiero saber si viene y pertenece desde la red A, sino de la C, y que va a la D, y que tiene estas direcciones y estos valores de identificador de VLAN. Entonces, si esto se cumple, mire que es diferente acá, pero si se cumple estos valores, ahora estamos hablando de un flujo que vamos a enviarlo a la interfaz número 3. Entonces viene un paquete IP, viene su cabecera, este router analiza estos parámetros y ve que coincide todo ello, entonces dice envíese hacia la interfaz número 2. Viene un paquete IP diferente, con diferentes características en la cabecera, que coincide con la tabla de color rojo, e inmediatamente dice diríjase hacia la interfaz 3 y sigue su camino. Entonces, otra vez tenemos aquí un escenario multicast, perdón, unicast, para poder trabajar. Jugando, bueno, haciendo un arreglo de tablas de flujo, podemos hacer el escenario multicast. Entonces, las redes basadas en flujos también soportan tráfico multicast. Ya unicast, como ven aquí en la gráfica, es algo innato. Bien, aquí están esos dos flujos que se han creado. Ahora, permítame comentar sobre los protocolos. Hemos estado observando, pues, que es necesario
que los elementos que forman la red crean tablas, en un caso tablas de enrutamiento, en otro caso tablas de etiquetas, en otro caso tablas de flujos, ¿no? Y para que esto se cumpla, para que eso se crea y tenga sentido la red, alguien lo tiene que crear. Y ese alguien es un programa. Y ese programa está, digamos, concatenado en un concepto que se conoce con el nombre de protocolo, ¿no? Entonces, en síntesis, son los protocolos los que le van a dar sentido a la red, porque son los protocolos, que son programas, que van a crear tablas y que van a crear muchas otras cosas más que hace posible que hoy en día una red funcione. Por lo tanto, es importante entender qué cosa es un protocolo, ¿no? Entonces, miren ustedes, primero para entender qué es un protocolo, veamos un caso típico entre la conversación de dos personas. Esta persona, después de mucho tiempo, se encuentra con su amigo y le saluda y le dice hola. Su amigo, siempre y cuando entienda el mensaje hola, ¿no? Le va a responder según las buenas costumbres que dice hola. Mire que la condición para que él responda es que le entienda el significado de hola, porque si no, no va a responder. Va a seguir su paso de frente y lo va a ignorar. Pero asumiendo que entiende la palabra hola y asumiendo que tiene las buenas costumbres siempre predispuestas para ser utilizadas, él va a responderle el que le dijo hola. Cuando eso sucede, podemos decir entonces que se ha establecido una conexión. Entre los dos usuarios hay una conexión. Es como si hubiera un tubito, un camino ahí entre los dos. Pero sabemos que no hay nada, simplemente las buenas costumbres nos ha hecho pensar que me estoy ya listo para comunicar. Entonces, en el tema tecnológico podemos decir se ha establecido una conexión lógica. No es una conexión física, no hay cables de por medio. Es una conexión lógica, producto a que yo te digo hola y tú me contestas, entonces ya estoy comunicado. Como ya existe la conexión lógica, ahora por esa conexión lógica vamos a ingresar información. El otro puede ser que me responda y supongamos que después de tantas informaciones que voy, recibo, envío, recibo, digo, bueno, ahí quedó, ya terminamos de intercambiar información. Entonces, generalmente el que saluda es el que dice, chao, me voy, nos vemos, así dice la buena costumbre. Y el otro responde y dice, chao, y ahí quedó. Miren ustedes que en un proceso de comunicación hay tres fases. La fase de establecimiento de la conexión, la fase de intercambio de la información y la fase de fin de la conexión, ¿no? Este mismo criterio, que es el día a día entre dos personas que se puedan encontrar de mucho tiempo, lo mismo lo podemos trasladar, lo vamos a llevar a una red de datos, donde tengo una computadora en un lado y tengo de repente al otro lado del mundo otra red, otra computadora, y de por medio hay una red. No lo he dibujado acá, pero entre las dos barras que ven ustedes acá, ahí hay una red, una nube, que no lo he dibujado, pero está ahí. Entonces, la computadora de la izquierda le va a enviar un protocolo, un mensaje, un conjunto de unos y ceros, que se entiende que el receptor lo tiene que entender. Porque si esos unos y ceros que le llega, él no lo entiende, no va a poder responder. Para que él lo entienda es que debe haber un acuerdo. Los dos deben haberse puesto de acuerdo previamente en el significado de los unos y ceros que se está enviando. Entonces, lo concreto es que el de la izquierda le envía a la derecha un chorro de unos y ceros que yo le voy a denominar solicitud de conexión. Partiendo de la premisa que ese chorro de unos y ceros, el receptor que está a la derecha, lo entiende, lo interpreta y toma acción, responde al otro extremo y le va a decir acepto conexión. Cuando eso sucede, los dos nodos están conectados. Sabemos que eso es un concepto lógico nada más porque no hay conexión. O sea, no hay una conexión física, no hay un cable que los une, ¿sí? Pero hay una conexión lógica que sí los une.
Una vez establecido esa conexión lógica, el equipo, la PC de la izquierda, perdón, sí, de la izquierda, va a generar el tráfico, que por ejemplo podría ser solicitar una página web. El otro nodo, que viene a ser un servidor en este caso, le va a devolver la página web para que él lo mire en su pantalla. Vamos a suponer que después de tantos idas y vueltas ya está la información completa. Entonces, uno de los nodos va a tener que enviar una solicitud de fin de conexión, ¿no? Cuando llegue este mensaje de fin de conexión, el nodo receptor, en este caso el servidor de la derecha, le va a responder diciendo, acepto el fin de la conexión. Y por lo tanto se libera los recursos que pudieran haber sido asignados. Entonces, como ven ustedes acá, es el mismo proceso que ha sucedido en la comunicación de dos personas que se ven después de mucho tiempo. Es el mismo principio. Entonces, dicho ello, ahora viene la pregunta, nuevamente, ¿no? Vamos a hacer nuevamente la repregunta. ¿Qué es un protocolo? Podemos decir literalmente que un protocolo viene a ser un conjunto de convenios y de reglas. Obvio, nos tenemos que poner de acuerdo y luego tenemos que establecer las reglas. ¿Cómo interpreto los unos y ceros? Que los primeros 3 bits, ¿qué significa? Los siguientes 6 bits, ¿qué significa? Los 8 bits, ¿qué significa? El siguiente bit que viene, ¿qué significa? Bueno, todas esas reglas de juego tienen que estar previamente definidas, porque si no, no se van a entender, ¿no? Por eso dice que es un conjunto de convenios y de reglas que gobiernan el intercambio de los datos entre dos entidades. Eso es literalmente lo que es un protocolo. No hay un protocolo que hace que funcione una red, sino existe un conjunto de protocolos. No, exactamente no le podría decir cuántos protocolos hay en la Internet, pero sí les puedo decir que por lo menos varias decenas de protocolos van a estar siempre vinculados en un proceso de comunicación que podamos nosotros establecer. Con seguridad, varias decenas de protocolos, ¿no? Esto origina un nuevo modelo de comunicación entre computadoras. ¿Cuál es? Cliente-servidor. Generalmente la información está concentrada en un equipo y los usuarios que quieren esa información solicitan información a ese equipo. Entonces, los que solicitan son los clientes y el que tiene la información es el servidor. Por eso es modelo cliente-servidor. Eso es posible porque existe una red de por medio con todos los protocolos ya establecidos con anterioridad. Bien. Sobre el acceso a Internet, ¿no? Imagínense ustedes que están en casa, o están en el trabajo, o están en la universidad. Esta viene a representarme en esta gráfica, esta nube que está aquí a la izquierda, ¿no? Esto para mí, mi casa, mi universidad donde estudio, o el trabajo donde paro casi todo el día. Bueno, hoy ya estamos en esta época especial, no es así del todo, pero digamos que siempre he estado. Entonces, eso representa la red de la izquierda, que es la red a través del cual yo, que estoy ubicado aquí en las computadoras, voy a acceder a la Internet. Ustedes cuando están en casa con su computadora, ¿cuál es la red que va a permitir acceder a la Internet? Es la red LAN, la red de área local, que es justamente la que está en su casa, en la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de graficar acá, ¿no? Esta es mi red de acceso. Y aquí está el proveedor de Internet, el famoso ISP. Es una empresa que coloca tecnología, routers, enlaces, antenas, access point, lo que sea, pone tecnología para que usted se conecte desde su red de acceso a porque está conectado al mundo de Internet. Entonces, a ello le conocemos, lo denominamos proveedor de servicios de Internet, ISP. Ya está, ISP.
Lo que pasa es que nosotros, así estuviéramos en nuestras casas, en las universidades, en nuestro centro de trabajo, nosotros nos conectamos obligatoriamente a un ISP. Por eso le pagamos mensualmente una mensualidad para que ellos hagan ese trabajo de conectarnos al mundo externo. Por eso que ellos son nuestros ISPs. Yo soy el cliente de un ISP, ¿no? Bien, mirándolo a nivel ya de la red de acceso, observen ustedes que el switch se transforma a nivel interno como un elemento clave como dispositivo de interconexión. ¿Por qué? Porque este switch va conectando directamente ¿a quién? A los usuarios. En una red puede haber pocos o muchos usuarios, muchas computadoras. Algunos switches tienen componentes inalámbricos, algunos no, o algunos tienen los dos. Bueno, eso ya es un poco de tecnología. ¿De acuerdo? En este caso, independientemente si esto es alambrado o no, hay un conjunto de computadoras que se están conectando al switch. ¿Bien? Entonces, el switch se transforma como un elemento de conectividad que aglutina, junta, reúne a todos los usuarios finales, ¿no? Este switch también puede estar conectado, en muchos casos, a unos equipos especiales, a unos dispositivos especiales que tiene información sensible para ser accedido por otros usuarios. A ese dispositivo que tiene información importante, sensible, lo llamamos un servidor. Entonces, los usuarios que están en una red de acceso, a través del switch van a ingresar a ese servidor para sacar algún tipo de información. Por ejemplo, este podría ser una base de datos conteniendo, no sé, una relación de libros o libros en PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Servidor, a secas. Por otro lado, si nosotros queremos acceder al proveedor, que es la que me va a dar acceso a Internet, yo necesito ir primero a un router. El router es el que realmente me conecta al proveedor, es el que me conecta al mundo de Internet. Entonces yo tengo un router institucional que en la mayoría de los casos es un router con un enlace al proveedor, salvo que mi red sea de tanta importancia con respecto al manejo de información que me preocuparía si este único enlace cae. Entonces, si mis datos es muy importante, es probable que yo tenga no un enlace, sino otro enlace y no al mismo proveedor, sino a otro proveedor. De tal manera que si este enlace cae, me voy por el otro proveedor. Eso también es muy común, pero sí justifica la información que yo tengo ahí en mi red interna. Porque si no justifica, de nada vale estar, porque todo tiene un costo. Vamos a estar gastando dinero por algo que no justifica, es una mala inversión, ¿no? Bien, este router tiene un elemento importantísimo que se conoce como puerta, con el nombre de puerta de enlace, que es este que está acá. ¿Por qué es importante? Porque cualquier nodo, cualquier computadora que está en el interior y quiera ir al proveedor para ir al internet, no le queda más que llegar primero a esta interfaz del router. Es como si yo estuviera en una casa que solamente tiene una puerta. Estoy ubicado en cualquier lugar, si quiero ir afuera, tengo que llegar a la puerta. Alguien me tiene que decir cómo llego a la puerta para ir afuera. Si no, no voy a poder ir afuera. Si yo me muevo dentro de la casa, no necesito saber la puerta. Pero si me quiero ir a la calle, me tienen que decir cuál es la puerta, dónde se encuentra. Es lo que está pasando acá. Si esta computadora se comunica con esta computadora, a través del switch ya está hecho. No necesito saber nada de la puerta de enlace. Cuando yo quiero ir al mundo de Internet, ahí sí necesito saber la puerta de enlace.
acuerdo? Es por eso que cuando ustedes configuran una computadora, uno de los parámetros que tiene que colocar sí o sí es la puerta de enlace. Porque si usted no le dice a su computadora cuál es la puerta de enlace, su computadora simplemente no sabe. Por eso que nosotros configuramos todo y como parámetro es la puerta de enlace. Los routers son dispositivos que tienen tabla de enrutamiento y que dice que para llegar a tal lugar, en este caso la internet, ¿cuál es el salto siguiente? Es tal. O sea, la internet, hay una convención, tiene como dirección 0. 0. Entonces, cada vez que queremos ir a la internet, también podríamos decir, me voy a la dirección 0 de la red. ¿Eso qué cosa es? Es la nube. Es todo lo que está fuera de mi red, todo para mí es internet. Y eso tiene dirección 0, ¿no? Entonces, el router que está acá quiere ir al internet. O sea, si queremos configurar, le tenemos que decir, oye, router, tú quieres ir a la dirección 0, ¿no? Entonces, acá tienen que haber tablas de enrutamiento como hemos visto en la primera parte de este curso. Estas tablas de enrutamiento dice red de destino, salto siguiente, ¿no? Pero algunos routers necesitan una lógica aún más compleja que simplemente decir, si quiero ir a tal red, salto siguiente. Necesitamos políticas de acceso. Nosotros necesitamos realizar un proceso de enrutamiento basado en políticas. Entonces, esas políticas de acceso también se pueden implementar en el router institucional. De esa manera, la información que sale o la información que entra van a realizarlo bajo el cumplimiento de algunas políticas estrictamente identificadas que se tienen que cumplir. Si no, simplemente no. Un ejemplo de una política de acceso. Yo podría establecer en este router que ningún usuario de la red entre a un correo Gmail. Pongo mi política de estado de acceso, configuro y así quisiera ir cuantas veces quiera a Gmail, el router institucional lo bloquea, porque es mi política de estado, ¿no? Del estado de funcionamiento de la red que yo he definido en el router, ¿no? Bueno, esa es la idea de políticas de acceso. Dije hace un rato que el servidor es aquel que puede tener informaciones, en algunos casos pueden ser sensibles, algunos pueden ser informaciones públicas, hay de diversos tipos. Esos servidores, a veces, por su complejidad, pues son tremendos gabinetes con muchos equipos alrededor de los servidores, porque a veces no es uno, hay varios servidores, o hay uno virtualizado con varios servidores. Entonces, lo claro, lo concreto es que estos servidores pueden ser tan complejos que necesita incluso un ambiente, una oficina, donde solamente estén los equipos. Entonces, a ellos se va a conocer con el nombre del data center. Es el centro de datos, ¿no? Es el lugar donde va a concentrarse los equipos. Por lo tanto, el data center tiene energía alterna, o sea, energía, la palabra alterna no se vaya a confundir con corriente alterna. Me refiero, tiene energía de reserva para que cuando la energía convencional caiga, inmediatamente la energía de reserva entre, que puede ser baterías, pues las baterías demoran un tiempo, algunas horas, o que pueden ser motores, equipos de generación de energía eléctrica que van a alimentar a las baterías, etcétera, etcétera. Entonces ya se transforma un data center en un lugar muy exquisito tecnológicamente hablando, por el cual requiere un tratamiento especial. ¿Sí? Los data centers, pues, hoy en día se ha transformado en un elemento clave en una red de acceso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que todas las redes de acceso tienen que tener un data center, ¿no? Eso depende
justamente de la complejidad de la red de acceso. Ustedes en su casa no necesitan un data center, pero una universidad sí necesita tener un pequeño data center, ¿no? Aunque algunas universidades no tienen nada, ¿no? Entonces, eso también es un problema. Bien. Estos switches, dije hace un rato, son dispositivos de interconexión que van conectados a los usuarios finales. Pero hoy en día, los switches se han transformado ya en dispositivos incluso muy inteligentes. Tiene muchas características que anteriormente no lo tenían. Incluso en los switches me puedo dar hasta calidad de servicio. Puedo dar. Por lo tanto, a esos switches empieza a tener un nivel muy cercano a los routers. Por lo tanto, los switches necesitan tener acceso a ellos para luego gestionar el comportamiento del equipo switch. Porque yo quiero, de alguna manera, decirle, esta interfaz que está en esta computadora conectado, me gustaría que tenga un comportamiento. Entonces, lo tengo que gestionar, tengo que acceder al switch remotamente para poder entrar. ¿Por qué insisto en el tema de gestión? Porque antiguamente los switches simplemente conectaban puerta de entrada, puerta de salida, puerta de entrada, de salida, y se acabó. Eran como los puentes, ¿no? Puentes independientes, así los tráficos fluyen sin ningún problema, ¿no? Pero hoy en día, por la naturaleza de los switches, estos requieren muchas cosas más, por lo tanto es necesario que sea gestionable. Bien, ¿cuáles son los componentes que forman la Internet? Es una pregunta también interesante, ¿no? Por ejemplo, los enlaces. Los enlaces son un componente de la Internet. Lo que pasa es que los enlaces no son uniformes. Hay enlaces que pueden ser cobres, hay enlaces que pueden ser fibra, hay enlaces que pueden ser satelital, hay enlaces que pueden ser inalámbrico, por ejemplo, microondas, hay enlaces que pueden ser ópticos. Es decir, hay una diversidad de enlaces y cada una de ellas tienen una velocidad que soporta en el envío de los datos. No todos soportan la misma velocidad. Es como una carretera, ¿no? Hay carreteras muy buenas y hay carreteras muy malas y hay carreteras que ni siquiera hay que llamarle carreteras. O sea, los carros no pueden pasar. Entonces, igual sucede en el mundo de Internet. Los medios de comunicación, los enlaces, hoy en día son de diversas tecnologías, por lo tanto, yo no puedo, nadie puede asegurar, ni nadie puede exigir tampoco, porque ya sabemos que no se puede, que todos tengan una misma velocidad. No. Desde el momento que los enlaces son diferentes, ya no voy a poder exigir que todos tengan una misma velocidad, ¿no? Bien. Otro aspecto importante es que cuando un emisor mete información, mete datos a la red, tiene que agregarse una cabecera, ¿no? Entonces, los elementos que están en la periferia, los componentes que están en la periferia de la red, que puede ser mi computadora, por poner un ejemplo rápido, necesitan introducir bits de cabecera a la información. Esto se parece mucho cuando usted escribe una carta y tiene la hoja en blanco y se pone a escribir, y usted quiere ir a una agencia de correos para que lo envíe físicamente. Usted no va a ir con la carta escrita y le va a entregar al oficinista, a la persona que va a enviar la información de un punto A a un punto B, a la casa de su amigo, vecino, etc. Usted no va a entregar, usted lo va a doblar bonito y le va a meter en un sobre. Y en ese sobre usted va a colocar datos, estimado amigo, remitente, tal persona. O sea, lo que usted está haciendo está añadiendo nuevos elementos a su dato, que viene a ser la carta. Porque la carta en sí no puede viajar, más le falta información para que viaje, ¿no? Por lo tanto, hay que utilizar un nuevo elemento que viene a ser los sobres. De la misma manera, en una red como es Internet, los componentes que están, en general, todos los componentes, ya ni siquiera puedo decir los que están en el lado extremo, ¿no? Porque hasta los routers añaden,
cuando se le programa para ese tipo de acción. Entonces, los componentes están facultados, cuando lo necesite, están facultados en añadir cabeceras a los datos. Es decir, están formándose protocolos de protocolo. Los elementos claves que forman los componentes clave que forman Internet, podemos catalogar solamente en dos. Podemos hablar más variedades, pero centrémonos en dos: los switches y los routers. Los switches son aquellos que están cercanos al usuario final, como dije hace un rato en la lámina anterior. Y los routers, por otro lado, están concentrados en el corazón de la red, en la backbone, ahí donde aglutina mayor cantidad de información, esa nube, ahí están los routers, ¿no? Eso es un poco el uso que podemos dar de tanto de los switches como de los routers. La ubicación en la Internet, ¿no? También comentábamos que Internet surge como una evolución de un programa de comunicación de datos que se denominó ARPANET. Entonces, cuando todavía ARPANET estaba operativo y cuando era una réplica, ¿no?, de la red ARPANET se realizaba en otros países, ya existían protocolos, si no, no hubiera funcionado ARPANET. Lo que pasa es que los protocolos, que ya ni siquiera vale la pena recordar cuáles eran, esos protocolos estaban pensados para un escenario relativamente simple, como fue en el escenario que se movió ARPANET. Pero cuando ya ARPANET deja de ser y empieza a vislumbrarse una nueva red, que es una mejora, una actualización de ARPANET, entonces los protocolos que existían inicialmente en ARPANET, pues ya dejaban de ser útil en esta nueva visión de tener una red llamada hoy en día Internet. Entonces ahí empiezan a surgir protocolos con una visión futurista para tener lo que hoy conocemos Internet. Y fueron dos los protocolos, digamos, entre comillas, principales en el funcionamiento de la nueva red. Fue el protocolo TCP, que está en la capa de transporte, es el que define las conexiones lógicas, y está el protocolo IP, el que lleva la información, es el dato, el paquete. Entonces, con esos dos protocolos se empezó a dar un poco más formal la ubicación de los protocolos que hacían que funcione ya la Internet. Por eso que a la arquitectura que define cómo los protocolos interrelacionan uno con otro se le llama la arquitectura TCP/IP. Justamente para hacernos recordar que esos dos protocolos son clave. Pero también hay que tener en cuenta que la arquitectura TCP/IP está constituido no por dos protocolos, por todos los protocolos que tiene hoy en día la Internet, ¿no? Entonces, finalmente, en la Internet, lo que se ha consolidado aún más es el tema de las aplicaciones distribuidas, ¿no? Ya no como en el antaño que todas las aplicaciones estaban concentradas, ¿no? Ahora pueden estar ubicados en varios lugares para que la accesibilidad sea mejor. Ahí aparece el concepto que ya hemos comentado, el ISP, es el proveedor de servicios de Internet. Es la entidad al cual uno le paga para que te conecte con el mundo de Internet, ¿no? Y también el tema del API. El API viene a ser interfaces de programación. Lo que sucede es que en el marco teórico, recuerden que los protocolos son programas, en el marco teórico pueden haber programas bajo un cierto esquema, puede haber programas bajo otro cierto esquema, y llega el momento en que se quiere intercambiar información entre los dos programas que son un poquito diferentes. Entonces probablemente pueda suceder que no se puedan conectar, intercambiar información directamente, porque están hablando diferentes criterios. Entonces habría que colocar entre los dos un programa que haga justamente el enlace, la adaptación. Entonces a eso le llamamos una interfaz de programación o un API, ¿no?
Esa es la definición así conceptual, ¿no? Con respecto al núcleo de Internet, o sea, con respecto ya a la parte de la WAN o del proveedor, ahí, el núcleo, estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser conmutación de circuitos y pueden ser conmutación de paquetes. ¿Por qué conmutación de circuitos? ¿En qué consiste la conmutación de circuitos? Consiste en que el emisor tiene que enviar una señalización. En esa señalización se está solicitando ir identificando la ruta y también exigiendo recursos a los elementos de la red. Cuando llega al receptor, el receptor va a responder la señalización aceptando lo que en un primer momento se ha pedido, iniciar una conexión, etc. Entonces, cuando llega la señal 2 al origen, entonces los dos extremos dicen, ya tengo mi conexión lógica, ya tengo mi circuito entre los dos puntos, gracias a la señalización que ida y vuelta ha confirmado mi conexión. Una vez establecido este circuito, en el cual se establece calidad de servicio, esas líneas de color rojo y de color azul no es más que señalización. Esa señalización va a depender de la tecnología que esté implementado en esa nube de amarillo, ¿sí? Con todo ello, ya la conexión establecida está. Luego viene la información, el intercambio de información, porque esa es la razón de ser de un camino bueno. Y cuando ya la información termina de fluir, ya se realizó el intercambio correspondiente, bueno, hay que ir al proceso final, que es liberación de los recursos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce con el nombre de la conmutación de circuitos. Entonces, habría que preguntarse si en la Internet podemos hacer circuitos. Bueno, la respuesta es sí, pero va a ser circuitos virtuales. ¿Por qué? Porque en un momento determinado la señalización va a definir el circuito y en otro momento la misma señalización lo va a liberar el circuito, va a desaparecer, ¿no? Entonces, por eso son virtuales, ¿no? Por programación, por protocolo, se habilita o se deshabilita, ¿no? En la conmutación de paquetes ya no hay circuitos, es todo lo opuesto. Entonces, los elementos que forman la red, que son los nodos, ya hemos dicho que tienen que tener tablas, ¿no? Y las tablas me dicen cuál es el salto siguiente para llegar a una red de destino. Entonces, aquí, si nosotros queremos enviar información de la red A a la B, al llegar al nodo 1 me manda al N2. Cuando llega al nodo 2, me manda al nodo 3. Cuando está en el nodo 3, me envía al nodo 4 y ahí llegué. Pero ¿qué pasa? Miren, señores, entre el N1 y el N2. ¿Qué pasa si aquí hay una caída de este enlace? Entonces, inmediatamente yo debería cambiar, en vez de N2, N5. Pues ahora sí, los tráficos vienen por abajo, pero llega siempre al destino final. Por ejemplo, ¿qué pasa si esto cae? Miren, ahora es N5. Ahora viene otra data nueva, sale del mismo origen al mismo destino, según la tabla lo envía abajo a N5, esto lo envía a N6, a N4 y llegó, ¿no? Miren ustedes que el datagrama número 1, el paquete o datagrama número 1, respecto al paquete o datagrama número 2, no guardan relación. Más, no debería de guardar relación, porque si no, no podría enviarse información, porque el N1 con N2 acaba de caer. Entonces, esta restauración de la trayectoria va a depender directamente de la capacidad como actualicemos las tablas. Por eso que dije hace un rato que las tablas pueden ser creadas de manera estática o dinámica. Entonces, aquí es donde conviene que sea creado de manera dinámica para que el algoritmo detecte la caída del enlace N1 y N2, inmediatamente los mensajes se procesan y están disponibles e informa a la red para que la red vaya cambiando adecuadamente la tabla, ¿no? Bien, esto es la conmutación de paquetes y justamente es el modelo en que se basa la Internet. Para ello es necesario que sepamos identificar de dónde sale la data y a dónde va. Necesitamos una dirección de origen y una dirección de destino. Habíamos comentado también que
protocolo clave para llevar la data es el protocolo IP. Por lo tanto, a esta dirección también se le conoce como direcciones IP de origen y direcciones IP de destino. Pues, elemento clave en la conmutación de paquete, tablas de enrutamiento. Los recursos se comparten. Por un enlace pueden estar llegando información de diferentes lugares, pero por ese mismo enlace se está compartiendo recursos. Eso es bueno, pero es malo porque ¿qué pasa cuando empieza a generarse mayor cantidad de flujos? Ese enlace se va a saturar, se va a caer y adiós comunicación, ¿no? Por tener recursos compartidos, ¿no? Así es como funciona Internet. Bien, con esto termino la segunda parte del curso en el tema de fundamentos de redes de datos. Dentro de un rato comenzaremos con la tercera y última parte.